Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo una conferencia que di en la UFM en la que exploré las particularidades del mercado de trabajo. En concreto, vamos a analizar a las empresas como simples intermediarios entre el mercado de factores, entre los cuales está el trabajo, y el mercado de bienes finales. Derivado de esto, vamos a ver que hay límites entre los cuales se establece el salario, como cualquier otro precio, tanto a lo máximo que pueden pagar las empresas como a lo mínimo que puede cobrar un trabajador. Veremos también qué ocurre cuando el poder público interviene en este mercado, con especial énfasis en el salario mínimo. Y bueno, espero que lo disfrutéis. Allá va. Lo primero que quiero que veamos es que la empresa, esto es un esquema muy simplificado, pero la empresa básicamente es una especie de intermediario entre mercados. ¿Entre qué mercados? Entre el mercado de factores productivos y el mercado de bienes finales. Los factores productivos es un término más o menos técnico-económico que básicamente quiere decir todo aquello que es útil para producir bienes y servicios. Usualmente los economistas, aunque a mí esta división no me termina de convencer demasiado, pero los economistas en Economía 1 usualmente se enseña tierra, trabajo y capital. Es decir, las empresas contratan o compran directamente o bien los servicios del trabajo, o bien los servicios del capital o el propio capital, o bien también la tierra, ¿vale? Como digo, aquí hay algunos elementos que no me terminan de gustar, pero bueno, hay un mercado ahí de esos servicios y la empresa va y compra esos servicios en el mercado. ¿Y qué hace la empresa con esos servicios? Pues la empresa básicamente lo que termina haciendo, aunque aquí también hay más nivel de profundidad del aparente aquí, pero nosotros lo vamos a simplificar simplemente diciendo que esas empresas van al mercado de bienes finales. Es decir, esas empresas producen, pues no sé, computadoras que tenemos aquí, el teléfono móvil, no sé, las camisas y intentan convencer en una economía de mercado a los consumidores de que su producto es el mejor, más barato y es el que, pues es la pera limonera. Es increíble, es bueno, bonito y barato, ¿verdad? Entonces, la idea es que la empresa simplemente es un intermediario entre estos dos mercados. Estos dos mercados pueden tener intermediarios, como puede ser la empresa, o puede ser simplemente una intermediación directa. ¿Qué entendemos por una intermediación directa? Usualmente lo que conocemos como profesiones liberales o simplemente prestar servicios. Dicho de otra manera, yo puedo contratarme para la universidad o yo puedo dar una clase para la universidad. Yo puedo contratarme para una empresa, no sé si soy abogado o soy consultor político, me puedo, o de relaciones internacionales, me puedo contratar para la empresa, es decir, estar en nómina todos los meses para la empresa, soy un asalariado, o simplemente puedo venderle mis servicios a la empresa, ¿vale? Que lo hagas de una manera u otra, lo único que cambia básicamente es que hay un contrato de largo plazo o no. Entonces, bueno, esto es un poco la idea de cómo funciona una empresa, qué es una empresa, qué hace una empresa. Más cosas. Vosotros decís, bueno, ¿qué es el trabajo para la empresa? Pero hay mucha gente que tiene ahí como su corazoncito y dice, bueno, vamos a ver, pero ¿qué es el trabajo para la persona? Pues hay una doble cara del trabajo. Primero es una fuente de utilidad, que es lo que más o menos todo el mundo entiende. Bueno, ¿para qué trabajo? Para conseguir dinero. ¿Y para qué quiero conseguir dinero? Para conseguir bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Produzco básicamente un servicio, el trabajador produce un servicio que es útil, ya sea para una empresa o ya sea en un mercado directo, ¿no? O sea, que seas tú el que transforme las cosas, el que vendas directamente los servicios. En cualquiera de los dos casos estás utilizando un tiempo escaso tuyo para producir bienes y servicios de utilidad para los demás, ¿ok? Ya sea a través del intermediario empresa o a través directamente del mercado. Espero más o menos que se esté entendiendo. Esto es más o menos lo que hace prácticamente todo el mundo. Todo el mundo considera el trabajo una fuente de utilidad en el sentido de que considera el trabajo una fuente de llegar a bienes y servicios apetecidos. El trabajo, evidentemente, también es una fuente de sutilidad. Yo he puesto ahí un tipo levantándose por la mañana, pues a nadie le gusta madrugar, supongo. O no sé, habrá gente que le guste fustigarse a sí misma, pero la mayor parte de gente no nos gusta madrugar, ¿vale? Pues si me dejan, yo prefiero levantarme más tarde que más temprano. Levantarte es simplemente, y levantarte temprano simplemente es un ejemplo más de la desutilidad del trabajo, pero hay otros muchos. Habrá gente que odie su trabajo. No sé, habrá gente que diga, Dios mío, no sé, soy profesor. Hay gente que le pasa a muchos profesores. Oye, que soy profesor y qué bestias son los alumnos. Es que no hay que los aguante. Es que no hay que, pero ¿cómo no le entra esto? ¿Cómo no le entra en la cabeza a alguien que una empresa es un intermediario? Está clarísimo. Entonces llega un alumno y te dice, yo no lo entiendo. Y tú piensas, Dios mío, es que lo mataba. Bueno, eso básicamente es una fuente de desutilidad si no te gusta tu trabajo. Yo tengo la suerte de que a mí me gusta mucho mi trabajo y en vez de pensar que bestia es el alumno, lo que pienso es qué capacidad o qué posibilidades tengo de transmitir un conocimiento que yo tengo hacia él. Y es algo muy bonito y es algo que a mí me gusta mucho. Por lo tanto,
yo tengo muy poca desutilidad del trabajo. A mí también me cuesta levantarme por las mañanas y yo también prefiero estar jugando a la PlayStation que estar dando una clase. Pero entre dar una clase y estar, no sé, minando carbón, pues dar una clase, ¿vale? Entonces, mi desutilidad del trabajo es relativamente pequeña, precisamente porque me gusta lo que hago, ¿vale? Son ejemplos. Esto es también una cosa muy curiosa, ¿no? del trabajo, es que a mí me lo dijeron cuando era pequeño, mis papás me dijeron, hijo, dedícate a lo que te guste. ¿Qué significa el dedícate a lo que te guste? Significa, mis papás solo me estaban diciendo una parte de las doble cara del trabajo. Me estaban diciendo, si te vas a dedicar a algo y vas a tener que estar 8, 10, 12 horas al día trabajando en algo, por lo menos que sea algo que te guste, porque si no te vas a terminar pegando un tiro. Entonces, por favor, dedícate a algo que te guste. Eso está muy bien, pero se olvidan siempre de la otra parte de la cara del trabajo. Dedícate a algo que te guste de entre aquellas cosas que sean útiles para los demás. A mí siempre me gusta poner el ejemplo, no sé, de dedicarte a la historia del arte. Pues es que me puede encantar la historia del arte, pero me voy a morir de hambre. Bueno, es que te pueden encantar los estudios de género. Está muy, bueno, esos hacen más daño que otra cosa, pero te pueden encantar los estudios de género, pero es que no te va a contratar nadie, no es útil en un mercado. Entonces, dentro de todas aquellas cosas que te gustan, dedícate a aquellas que sean útiles para los demás. En un mercado, básicamente, el mercado, ahora vamos a ver, hay límites a los precios que se pueden pagar, un precio superior, un precio inferior, y si tú no produces algo de valor, nadie te lo va a pagar. Es un poco la idea, ¿vale? Entonces tenemos las dos, espero que se haya entendido más o menos, tenemos las dos fuentes a la doble cara del trabajo. Una te genera utilidad y otra te genera desutilidad. Dedícate a lo que más utilidad genera dentro de aquello de lo que te guste, ¿vale? Bueno, vamos con el precio del trabajo. Esto es uno de los temas candentes. ¿Por qué es un tema candente? Porque hay mucha gente que piensa, bajo mi punto de vista bastante equivocadamente, ahora lo voy a intentar justificar, que las empresas te esclavizan con el trabajo, ¿verdad? Si no, ¿qué haces? ¿Qué vas a trabajar? Pues a trabajar aquí y no tienes opción. ¿Por qué? Porque tienes que comer, ¿verdad? Eso es una sociología muy marxista de lucha de clases. Resulta que pues no es así, ¿verdad? Y no es tan sencillo como la sociología marxista y que básicamente hay unos límites inferiores y superiores a qué pueden pagar una empresa. O sea, por decirlo de otra manera, hay unos principios económicos que evitan que una empresa pueda pagar más, incluso si quisiera pagar mucho, no pueda, hay un límite superior, y si quisiera pagar muy poco, tampoco puede. Te quiere explotar así de forma lo más exagerada posible, no puede, ¿vale? ¿Cuál es el límite superior? Esto es lo que pone un economista para que no le entienda a nadie, ¿no? Que además nos encanta que no nos entienda a nadie, ¿no? Que es el precio descontado por el tipo de interés de la aportación al proceso productivo que hace el trabajador. O sea, es que hasta cuesta terminar la frase, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo este tipo? No se le entiende nada. Acordaros, los economistas y la gente de finanzas, que ahí Olaf también, nos gusta que no nos entiendan. ¿Por qué? Porque parecemos más inteligentes. Ya está. En cristiano, ¿qué es esto? A ver, cuéntamelo plano. ¿Qué leches me estás diciendo? Pues que no se te puede pagar más de lo que produces. Así. Luego ya, si queréis, nos metemos en los detalles de exactamente qué significa precio descontado, pero básicamente es esto. Así, para que nos entendamos nosotros, es si produces X, se te puede pagar X. Ese es el tope máximo. No se te puede pagar ni un centavo más. Esto va a ser el problema de los salarios mínimos, ¿vale? Perdón. Y el límite inferior. Hay un montón de límites. Perdón. Hay un montón de límites inferiores que tiene la empresa. Todos ellos se pueden meter dentro de lo que se llama el coste de oportunidad. Y el coste de oportunidad es otro de esos conceptos que ponemos cuando queremos parecer inteligentes. ¿A qué nos referimos con coste de oportunidad? Aterrízamelo en alguna idea concreta. El primero es la autoempleabilidad. Esto pasa mucho en Guate. Oye, que me quiero emplear por el salario mínimo. No hay quien me emplee por el salario mínimo, pues me autoempleo. Esto es algo que, por ejemplo, lo sabemos de varias encuestas. Si a la gente que está autoempleada, es decir, a la gente que se está trabajando para sí misma, le ofrecieras un trabajo por el salario mínimo, ¿qué porcentaje diría que quiere trabajar por el salario mínimo? Y un gran porcentaje, es lo que se llaman empresarios por necesidad, están deseando trabajar por un salario mínimo. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, ahora vamos a ver detalles, pero básicamente es que hay poca inversión en Guatemala y pocas empresas, poca competencia entre empresas, ¿vale? ¿Cuál es un punto clave en la autoempleabilidad? Que haya acceso a crédito. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores tienen una buena idea,
pero no tienen capital con que llevar a cabo esa idea. Por lo tanto, es un punto clave, es que haya, yo digo crédito, no necesariamente crédito, pero que haya alguna fuente de financiamiento. Aquí hay un montón, si os gustan los temas estos de empresarialidad, están los angels investors estos, el capital riesgo y cosas de estas, que básicamente a lo que se dedican es a ver buenas ideas, gente que solamente tiene una buena idea y que puede llevarla a cabo y que necesita capital para ello. Y hay gente dedicada y destinada explícitamente a estas cosas, ¿vale? El segundo punto, que es crucial, la existencia de otros empresarios. Claro, ¿cuál es una situación relativamente más similar a la de esclavitud? En donde solo hay un empleador. Cuando solo hay un empleador, tu opción de buscar otro empleo es bastante limitada. Estás bastante atrapado con tu empleador actual. Si no tienes nadie más que te pueda ofrecer vender tus servicios a esa persona. Por eso es importante que haya competencia en el mercado en este sentido, en el mercado de bienes finales. Es decir, que haya varios empresarios y que tú puedas ofrecer tus servicios e ir probando. Oye, que yo creo que soy muy valioso, y te va a decir, evidentemente en una negociación tu empleador te va a decir, eres muy valioso, pero no tanto como tú crees, por lo tanto no te quiero pagar tanto. Pero si hay otros muchos empresarios por ahí, te vas a ellos y les dices, oye, ¿qué tal si vendo en vez de venderle mis servicios al empleador actual, qué tal si te los vendo a ti? ¿Qué estarías dispuesto a pagarme? Y ahí es cuando hay un límite inferior a que te puede pagar tu empresario actual. Quizá te puedes meter en otra empresa y esa otra empresa te puede ofrecer otro mucho dinero, incluso más que el actual, ¿vale? Y el último, que es algo que en Guatemala quizá no es tan importante y cuanto más desarrollado es el país, más lo es que la importancia del ocio. Esto es interesantísimo cuando uno ve el número de horas que trabajan en diferentes países. Uno siempre tiene en la mente, estos alemanes son súper trabajadores, ¿verdad? Además, se lo cuentan a sí mismos tanto que ellos mismos se lo creen. Pero cuando uno ve el número de horas que trabaja un alemán promedio y el número de horas que trabaja un mexicano promedio, ¿vosotros quién creéis que trabaja más? ¿El alemán o el mexicano? El mexicano, muchísimo más. Aproximadamente, lo estoy diciendo un poco de memoria, pero deben ser 1.500 horas al año que trabaja un alemán, 2.000 horas al año que trabaja un mexicano. Toma ya, ¿eh? Pues de pronto. ¿Quién es el trabajador aquí? El mexicano. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a ver ahora un poquito más adelante, que el alemán trabaja con más acceso a bienes de capital, su trabajo es más productivo. Entre estar pescando con una red o estar pescando con un barco pesquero, pues ya puedes estar muchas horas pescando con la red o con una lanza, no sé, pero que no vas a agarrar tantos peces como agarra el barco pesquero. Pues el alemán tiene un montón de barcos pesqueros a su espalda y el guatemalteco tiene una red o una lanza. Claro, con esa cantidad de bienes de capital que tiene uno y tiene otro, evidentemente es mucho más productivo el alemán. ¿Eso qué significa? Que es más rico. Como es más rico, su coste de oportunidad del trabajo es mucho más alto. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que, no sé, si yo no tengo casi nada que llevarme a la boca y tengo que mantener a mi familia, pues ¿qué tengo que hacer? Pues me tendré que poner a trabajar como un bestia, no lo siento. ¿Qué pasa cuando empiezas a tener ciertas necesidades básicas ya realmente satisfechas? Que para seguir trabajando más horas te tienen que ofrecer más dinero. Porque empiezas a valorar el tiempo libre. El tiempo libre se valora cuando eres rico. Cuando eres pobre no tienes tiempo de valorar el tiempo libre, por desgracia. Por lo tanto, cuidado con esto de que hay una explotación por parte del empresario al trabajador. No es cierto. No es cierto. El empresario no te puede pagar más de lo que produces, hay un límite superior a lo que te puede pagar y también hay un límite inferior a lo que te puede pagar, que es tus oportunidades fuera de la empresa concreta que él te esté, de la empresa concreta en la que estés empleado actualmente. Básicamente, autoempleabilidad, te puedes salir. Básicamente, existencia de otros empresarios, te puedes salir hacia otro empresario y el ocio. Oye, que no quiero trabajar más, que no me jorobes, o que, no sé, que en el matrimonio nuestro solo va a trabajar una de las dos personas. Bueno, pues eso se lo puedes permitir en lugares ricos, evidentemente. Por tanto, si hay un límite superior e inferior al salario, si ponemos un salario mínimo, ¿qué podemos esperar que ocurra? Y yo aquí, la foto no es, vais a decir, ¿por qué me pone una escalera ahí? ¿Qué es eso? La pregunta es, y es una pregunta que yo le copio pues, a un antiguo profesor mío, es ¿qué salario mínimo le pondrías a tu peor enemigo? Yo, si Olaf me cae fatal, le pongo un salario mínimo que no lo contraten por menos de $1 millón. Su salario mínimo $1 millón. ¿Para qué? ¿Para que no te contrate ni Dios? O a lo mejor Olaf es tan productivo que sí produce entonces hay que ponerle 10. Da igual. A mi peor enemigo, ¿qué le pongo? El salario mínimo más alto posible.
Le pongo un salario mínimo de varios millones. ¿Para qué? Porque si él, acordaros, esto que tengo aquí, el límite superior, es que no se te puede pagar más de lo que produces. Si por alguna razón te pongo un salario mínimo por encima de lo que produces, te mato. Te mato, te quedas sin empleador, nadie te va a querer emplear. ¿Ok? ¿Por qué pongo la escalera? Porque la escalera es un símil. Las analogías en economía son peligrosas, pero bien utilizadas son muy visuales. Una escalera que tiene rotos los primeros peldaños no sirve para nada. No escalas nunca, no vas nunca para arriba. ¿Qué pasa cuando tienes un salario mínimo alto? Que te ponen un peldaño ahí arriba y no, por mucho que quieras subir ahí la pierna, no te da la pierna para subir arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa si la escalera te permite ir escalando poquito a poco? Esto es lo que los economistas llaman las economías de aprendizaje. Me meto a trabajar en una empresa, cobro poquísimo dinero, pero me formo mientras estoy trabajando en la empresa. Aprendo los recovecos de la empresa, aprendo a ser más productivo, aprendo a solucionar problemas en la empresa. ¿Sí? Si tú haces eso, automáticamente te haces más productivo. Si te haces más productivo, el empleador te puede pagar más, él o la competencia. ¿Sí? Esta es la principal razón por la cual es un buen símil el de la escalera. El salario mínimo al final funciona como un precio mínimo y como cualquier precio mínimo, en este caso el trabajo, genera sobreoferta. Hay demasiada gente queriéndose emplear por el salario mínimo. ¿Qué pasa con un precio mínimo? Infrademanda. Hay muy poca gente queriendo demandar trabajo a los precios altos del trabajo. Es decir, esto es una aplicación concreta de una ley económica mucho más amplia, que es la de la intervención de un mercado de precios. Cuando tú intervienes un mercado de precios, si pones un precio máximo, ¿qué termina ocurriendo? Desabastecimiento, porque un precio máximo lo que busca es bajar el precio. Un precio máximo, no sé, pongamos un precio máximo que se oía el año pasado, al maíz. ¿Por qué queremos poner un precio máximo al maíz? Porque está muy caro. ¿Qué pasa si le ponemos un precio máximo al maíz? Que la gente consume más maíz y que la gente deja de producir maíz porque es menos rentable producirlo. Con los precios mínimos pasa lo contrario. Yo pongo un precio mínimo, ¿qué pasa? Que mucha más gente quiere ofertar su trabajo al precio mínimo y viceversa. Mucha menos gente, muchos menos empresarios quieren contratar trabajadores a ese precio. ¿Qué podemos esperar del salario mínimo? Si ponemos un salario mínimo... Bueno, por cierto, hay dos posibilidades con el salario mínimo. Pongo un salario mínimo... Por ejemplo, puedo poner un salario mínimo en Guatemala de $100 al mes. Eso no importa a nadie. Básicamente, la productividad del chapín promedio da para pagar $100 al mes. No pasa nada. Es un salario mínimo que lo pones pues, por hacer el bobo, por poner algo. Pero ¿qué pasa cuando pones un salario mínimo de $400, que es aproximadamente el salario mínimo en Guatemala? Pues que a mí me puede parecer me puede parecer nada de dinero, y de hecho me parece nada de dinero. La gente te dice, pero ¿cómo puede ser que alguien viva con $400? ¿Es verdad? No se puede. Al menos en la ciudad no se puede. Al menos yo creo que no se puede. Habrá gente que haga maravillas para llegar a fin de mes. Pero es muy difícil vivir con el salario mínimo, y es verdad. Pero es que, mirad algo interesante, a la gente le pagan por producir, no por consumir. Qué bonito que te paguen por consumir. Ojalá a mí me pagaran por consumir. Yo sería un consumidor excelente. Me consumiría todo lo que me dieran. Pero es que a nadie le pagan por consumir, le pagan por producir. Entonces, cuando nosotros vemos si el salario mínimo es alto o bajo, no lo tenemos que comparar con el coste de vida. Lo tenemos que comparar con la productividad del trabajador. Si la productividad del trabajador es alta, yo te puedo pagar lo que sea. Si la productividad del trabajador es bajísima, lo siento, pero es que no da para pagarte. Lo que veíamos antes. ¿Cuál es el precio máximo del salario? ¿La frase larga de economistas o la frase corta en cristiano? Lo que produces. Si produces poco, por lo que sea, porque tienes poco capital físico a tu disposición, porque tienes poco capital humano, porque el país es relativamente pobre, que es básicamente que hay una falta de capital brutal, humano o físico, cualquiera de esas razones va a hacer que cobres poco dinero. ¿Ok? Entonces, un poco es la idea. ¿Qué podemos esperar cuando ponemos un salario mínimo demasiado alto como el que voy a justificar ahora? Existe en Guatemala. Si hay un alto enforcement del Estado, es decir, si el Estado te llega, como llega en Europa, llega y le pega una patada en la puerta y dice inspección de trabajo, quieto todo el mundo aquí, eso es como entrar con una metralleta. A ver, aquí mando yo. Y te encuentra trabajadores informales en la empresa, ¿qué termina ocurriendo? Que las empresas se acojonan. Perdón por la palabra. Las empresas tienen miedo. Y como tienen miedo, no contratan. ¿Qué situación es esa? El sur de Europa, mi propio país. Tasas de desempleo del 25%. Aquí no se despeina nada. 25%. La de Guatemala es el 3%. 25%. Cualquiera que tú le digas tienes a una cuarta parte de la población que quiere trabajar y que no trabaja. Y que no puede trabajar y que no encuentra trabajo.
¿Por qué? Porque el Estado español sí tiene alto enforcement. El Estado español sí llega, pega una patada en la puerta y dice, inspección de empleo, ¿qué pasa? Entonces la gente no contrata a nadie que cobre menos que el salario mínimo. El salario mínimo son 1.000 euros por 14 pagas, son unos 14.000 euros, más luego todas las cotizaciones sociales. El coste laboral mínimo en España son fácil 25.000 euros al año. Joder, que se dice pronto, ¿eh? Y luego no lo puedes, luego cuidado con despedirlo, que es peor que casarte. Es más fácil divorciarte que despedir a un trabajador. No estoy de broma. Es más fácil divorciarte. Por mucho que te digan que es para toda la vida. Es más para toda la vida el trabajador. Bueno, ¿qué pasa si hay un bajo enforcement del Estado? Ese es el caso de Guatemala. ¿Puede llegar el Estado de Guatemala y pegar una patada en la puerta? Pues en algunos sitios puede, más o menos aquí, en zona 10, en zona 15 y por ahí. Pero si te sales de ahí, te pega una patada a un policía y le responden con un balazo en la cabeza. O sea, no, aquí no hay tu tía. Aquí, si entras, lo mismo sales escaldado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Guatemala? Informalidad. Nadie quiere estar en el sector formal. Todo el mundo está en el sector informal. Ahora lo veo.